Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buena. Bueno, hoy la tertulia, que naturalmente los contertulios que ya asumirán la quiniela que hicimos el miércoles pasado. Pero antes de nada quiero decir que a todos nuestros oyentes y telespectadores de Televisión que por Serpina, pues ya saben que hay una carretera preciosa, que está perfectamente iluminada, que está perfectamente hecha. Bueno, pues lleva 3 días sin que tengamos luz. Nos hemos puesto en contacto con las personas, lógicamente, responsables del ayuntamiento, en este caso con Mercedes Carmona, Rafael España me lo han comentado. Y es que calificarlo de sinvergüenza es poco. De modo que de ahí para arriba pónganle todos los adjetivos que ustedes quieran. Yo ya se los he puesto para mí mismo. Han robado los cables farola de la carretera de Proserpina. De ahí que no tengamos luz. Y digo no tengamos luz porque yo voy y vengo todos los días y la verdad por la noche yo que era una avenida ya sin luz, pues un poco casi se la juega. Pero que lo sepan que ha sido no una negligencia del ayuntamiento, sino sí una negligencia de los que han quitado los cables. Y ya aprovecho para decirle que también he puesto en Facebook que el hotel de 5 estrellas que hay en Mérida tiene más bien... Mejor es callarse también. No sea que me vayan a meter una querella por la barbaridad que le diga. Siguen sin pintar la parte trasera del hotel que da a la Plaza de Santa Clara, que es una preciosidad, y al Museo Visigodo. Dicho esto, ya puedo decir a todos los Pedros y Petras, a todos los Pablos y Pablas, mi felicitación. Pablas. Sí, señor. Pablas. Lo he buscado porque para eso tenemos internet. Hay Pabla, sí señor. Pues felicidades. Felicidades a la Pabla. A la Pabla sobre todo. Hay por Pabla. no conocer y si el nombre. no, hay buscarlo ahí, que he puesto yo Pabla y hay varias Pablas. Bueno, está bien. ¿Ya lo sabíais? No. Y yo tampoco. Pero lo he buscado para cerciorarnos. De modo que en internet hoy día ya tenemos aquí... Bueno, también comentarle que nos ha llegado una nota que el Servicio Extremeño de Salud ha liquidado la totalidad de deuda a proveedores el pasado 20 de junio. Es una buena noticia, sobre todo lo que han cobrado. A ver si cobran todo y eso sería, me imagino, lo que les gustaría a todos los políticos. Empiezo por B. Tu quiniela. Mal. Muy mal. La quiniela no acerté El ni una. PP 13-18, el PSOE 78-83, Unión Podemos 86-91 y Ciudadanos 35. Ahí casi. Estrella 123, 90. Decía que menos sacaba Unión Podemos y de 40 a 42 Ciudadanos. Y del PP que vino Abel 123, muchachos, fue optimista en aquel momento, y mira tú lo que ha pasado. 80 el PSOE, 88 Unión Podemos y 35 a 36 Ciudadanos. Hemos acertado algo. Bueno, poco. Bueno, 35, 38 y no ha acertado nadie. El PSOE. No hemos acertado ninguno. Te digo una cosa. Yo multaba porque es una alteración del orden público
a Las encuestas. A las encuestas. Yo estoy de acuerdo. Porque además generan Y además opinión. cobran. Generan Tenían y que hacer una condicionan cosa, el tenéis voto. los políticos, para las próximas encuestas, si acertáis, pagamos. Y si no acertáis, no. Claro. No, Bueno. pero es como cualquier empresa. Si una empresa da un servicio. Acércate un poquito más. Si una empresa da un servicio y lo da mal, ¿no? Como un servicio, como cualquier empresa en definitiva, pues lógicamente yo no le encargaría otra encuesta si de mí dependiera, ¿no? Si fuera un medio de comunicación quien se la carga o un partido político. El problema es que las encuestas muchas veces, la inmensa mayoría, están condicionadas a quien le pague el trabajo. Y ese es el problema. ¿Para qué? Para condicionar el voto. Todos hemos dado cuenta que al final, por ejemplo, a Podemos, hablando del sorpaso, del famoso sorpaso, se le ha inflado tanto que todos nos lo hemos creído. Ya la duda era únicamente en el día electoral si nos iban a sorpasar en voto o en escaño, o también en escaño. Esa era la duda, pero todo el mundo lo daba por hecho. La noticia era esa. Claro. Bueno, yo voy a mandar una lanza a favor de las encuestas porque es verdad que siempre hemos defendido que hay que ser muy cauto porque es una foto fija del momento, que no es fiable al 100%, pero también tienen un margen de error. Y también nos decían que había mucho indeciso. Sí, y no, yo creo que el indeciso también es el que ha puesto la balanza en un sitio o en otro. O sea, ni son tan buenas cuando aciertan, ni son tan malas cuando no. Al final, los que decidimos somos los que vamos a votar y había mucho indeciso. A mi juicio, muchísimo indeciso, que era más de un 30%. Y bueno, tampoco se le puede echar ahora las culpas de todas las encuestas. No, hombre. Yo sí, yo se lo he dicho. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que habría que felicitar al Partido Popular porque ha tenido muy buenos resultados. O sea, Muchas eso gracias, no, Sí, eso no sí. se puede, no Hombre, se puede perdona, obviar. ¿sabe lo que yo he dicho siempre? Que el Podemos de Madrid no tiene nada que ver con el Podemos de Extremadura. Sí, ya te lo he escuchado yo muchas veces. Vale, escucha muy bien. Que a vosotros casi yo os votaba, digo casi, ¿eh? El casi Pero ese. sois unos tíos estupendos, sinceramente. Ahora, a mí el coleta me daba miedo. Me daba miedo. Porque Yo creo no que me eso es fío parte él, de- me fío de de ti, la propaganda me que fío se de hace Álvaro, también. me fío de Jara, de Pablo Iglesias y de Ale Rejón, no me fío. Porque la cara de sonrisa que empezó el Rejón el día de las elecciones, en primer minuto, cuando dice que el sorpaso ya está hecho, que ya está confirmado, ya salió en el primer minuto con una cara y una sonrisa que después se le puso una mala leche. Claro, porque aquello no era lo previsto y ahora ya ves lo que tú quieras. No, yo, bueno, había primero hecho lo de la felicitación, luego lo de las encuestas nosotros no nos las creímos del todo, pero sí que nos ilusionamos con ellas y ese es un problema, porque nosotros no hemos sacado unos malos resultados. Tenemos 2 años de vida, tenemos más de 5 millones de votos y todo lo que quiera. Ha habido una pérdida de votos en la unión entre Unidos Podemos entre Podemos con Izquierda Unida, que es innegable, pero incluso así, para una organización que no tiene apenas historia detrás, por decirlo de alguna manera, son unos buenos resultados. Dicho esto, no hay que quitar la autocrítica, ¿no? Es decir, nosotros no hemos tenido los resultados que esperábamos, eso está claro. Eso no se puede negar, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Tenemos unos techos consolidados que creo que son bastante buenos en muchas comunidades, como en la extremeña, que ronda en torno a los 80.000 votos. Y eso, hombre, pues es importante que nosotros lo valoremos positivamente. Que hay cosas que mejorar, obviamente, que hay cosas que se tienen que pulir, ver en qué se ha fallado y tal, pues seguro, porque quien no hace análisis de lo que de lo que uno esperaba, pues probablemente no lo mejore. Entonces eso hay que hacerlo, está claro. Pero de ahí a considerarnos una derrota, yo creo que derrota la tiene Que la gente Ciudadanos, ha por ido a ejemplo, votar, que perdió. ha ido a votar a Rajoy, no al PP, bueno, al PP. No a nivel, por ejemplo, de Extremadura-Monago, no. Han ido a votar al PP. Han ido a votar al PP porque les daba miedo lo que pudiera ocurrir. Yo creo que a eso se suma aparte una gran abstención de parte de nuestro electorado, también. O sea, ha habido cierto tipo de condicionantes, en mi opinión, y esto es una opinión personal, que han favorecido una cierta abstención por parte de Izquierda gente Unida que, principalmente. Yo creo. sí, de gente que nos vota a nosotros, y es cierto, yo creo que eso es bastante obvio y es bastante claro desde mi punto de vista. Y aparte hay que sumar que, bueno, pues en verano siempre las elecciones tienen menos participación en los días festivos, eso es otra cuestión que también a los partidos de izquierda siempre nos ha matado, la participación siempre que es baja no nos beneficia, sea al PSOE o sea a nosotros, eso históricamente ha sido así. Y luego aparte, pues yo creo también que no se ha sabido a lo mejor encajar o hacer un encaje exacto y bueno de lo que es la confluencia con Izquierda Unida. Entonces eso habrá que analizarlo, pulirlo y mejorarlo porque yo creo que sí suman. O
sea que sí van a sumar, pero que en estas primeras, al haberse hecho quizás un poco más a prisa de lo debido, no hemos sabido sumar y potenciar lo que eso nos puede aportar. Bueno, yo... Ya se le ha quitado todas las maluras a No, bueno, Gemma, ya está, yo no te puedo decir... Ahora sí que te puedes casar gustito Yo ya, no te puedo decir que no estoy contenta porque lo estoy, las cosas como son, pero ¿Cuándo sí te quiero... casas? ¿Cuándo te casas? En menos de un mes. Pero que quiero agradecerla a OBES porque creo que estas son las cosas que nos está demandando la gente. Que seamos humildes, que seamos sensatos. Oye, y es de reconocer. Yo te digo que es Y verdad. religiosos, ¿eh? Y yo estoy con... Y religiosos. Religioso también. Esto, los más religiosos son los que más hostias han repartido. Bueno, cada uno lo llama como Yo quiere. ya lo he dicho. Bueno. Totalmente. Bueno, pero... Aunque ves, tú eres ateo. ¿No crees que esas cosas? No. Pues toma ya. Que decía que creo que la gente nos lleva mandando muchos mensajes desde las elecciones municipales y autonómicas, o así lo hemos entendido desde el Partido Popular, y creo que es de agradecer que bueno, pues que se reconozca que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que habrán hecho cosas bien, que habrán hecho cosas mal, como todos los que estamos aquí sentados, pero creo que tenemos que entenderlo. Y decías tú, la gente ha votado al PP o ha votado a Madrid y no ha votado a Monago. Yo creo que la gente Ha votado PP. Sí, por supuesto que sí, no se puede extrapolar una clarísimo. cosa de otra. Pero sí que creo que la gente lo que pide es lo que estamos haciendo en Extremadura, entendernos en este caso con la lista más votada, que fue el Partido Socialista, y nos abstuvimos para que pudiese gobernar, entendernos para aprobar unos presupuestos. La gente ya no entiende otra forma de hacer política y muchas veces hay que estar en las mesas electorales, porque yo fui interventora en Jerez, en mi pueblo, y bajo los votos nulos o los votos en blanco o los votos que cada uno hace con como es cuando va a votar, hay muchas lecturas. ¿Cómo se puede entender que la gente vote un candidato del PSOE, un candidato del PP y otro candidato de Ciudadanos? Es decir, que a pesar de que la gente tiene su propia idea hecha, la gente nos está diciendo que nos pongamos de acuerdo y que ya está bien de enfrentarnos, que ya está bien de discutir, que la gente quiere que le solucionemos los problemas. Jorge. Sí, bueno, yo en primer lugar también, lógicamente, felicitar al Partido Popular por el resultado, que han tenido un buen resultado, la verdad. Y con respecto al resultado del PSOE, pues evidentemente no ha sido un resultado bueno, ni mucho menos, ha sido el peor de nuestra historia. Y es preocupante para nosotros, ¿no? No obstante, sí que hemos tenido que remar con todo en contra, con muchos medios de comunicación en contra, con las encuestas en contra, es decir, con un tiempo muy adverso. Y a pesar de eso hemos evitado, entre otras cosas, el sorpaso, y por lo que seguimos siendo Era noticia. el primer, noticia era claro, esa, el primer Era lo que se partido. buscaba. De hecho, Sí. a mí me parece también, y eso perdona que te interrumpa, Jorge, me parece también que hay un cierto artificio en haber inflado las encuestas, porque como tú dices, depende de quién las encargue, las encuestas pueden tener un sesgo u otro. Hay que tener en cuenta además que un fallo enorme de las encuestas en España es que normalmente las muestras, los muestreos se suelen hacer en las ciudades. Y eso, a los partidos que tenéis implantación territorial muy amplia y que tenéis una historia o una tradición muy larga, os beneficia en el sentido de que vuestros resultados normalmente van a ser mejores, porque en los pueblos vais a tener cierto granero de votos, no porque sea algo malo, sino que simple y sencillamente no lo suelen tener en cuenta. Entonces hay que siempre ponerlas mucho en el congelador las encuestas, y quizás en eso nosotros sí que hemos fallado, y además creo que también se puede haber dado un cierto inflado hacia arriba en la cocina. Yo creo que la prepotencia de Pablo Iglesias, de hablar en vez de programa, como decía Anguita, programa. Hablar que lo que quería eran los medios de comunicación, que quería el CSIC, que quería... Eso a la gente le ha asustado. A mí particularmente como periodista, hombre, a mí ya no me iba a coger nada por la edad que tengo, pero a mis compañeros sí. Y eso da miedo, ¿eh? Te lo digo porque cuando se han llegado momentos de la prensa y que te puede acaparar, la libertad... Pero sí que es verdad que yo creo que en esta campaña han estado especialmente condicionadas por las encuestas y también los periodistas y los comunicadores y los politólogos y los sociólogos y los tertulios, los tertulianos, etcétera, y un largo etcétera, que las acabas escuchando tanto que te las acabas creyendo. Y ya era, la lucha estaba, el PSOE estaba eliminado ya no contaba. Y era la polarización PP-Podemos. Es decir, la campaña se iba a debatir, o sea, se iba a dilucidar, digamos, entre lo que hiciera el PP o lo que hiciera Podemos. El PSOE ya ni pinchaba. O sea, el PSOE, de hecho, tenía que elegir a quién iba a apoyar de los dos. Esa era... Es decir, y incluso ya nos estaban diciendo los medios de comunicación, muchos tertulianos, etcétera, a quién debíamos apoyar.
cuando todavía no estaban ni los resultados electorales, es la leche. Entonces, Pero también Mira. te voy a decir una cosa, es que Jorge habla de los medios de comunicación en contra. Bueno, pues es una parte más que tenemos en nuestra democracia, que la gente es libre para opinar lo Sí, que sí, quiera. sin duda. O sea, si eso tuviésemos que extrapolarlo al Partido Popular, yo muchas veces que no pongo la tele, porque es que parece que somos perversos. O sea, y al final tú tienes que hacer tu propia campaña, intentar llevar tu mensaje, o eso es lo que nosotros hemos hecho desde Extremadura, intentar llevar tu mensaje a, De los perverso pueblos. me hace gracia porque a mí me salen los cuernos, el rabo y el tridente No. por todos lados. Estoy cansado ya de eso. No, porque decía Obed, Complejo ¿no? de bolivariano, el granero de de castrista. votos que tenéis en el medio rural. Bueno, es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, es cierto que somos un partido con una solera y tenemos estructuras en muchos municipios y tenemos Pero que no lo he criticado, ¿eh? No, que por eso te digo que de ahí viene No el lo he granero, que es criticado, que nosotros tenemos estructuras en los pueblos donde nos representa tanto al Partido Socialista, en este caso en Extremadura, como al Partido Popular. Y con respecto otra vez a las encuestas que estaban hablando, que según las encargue, Jorge, nosotros hemos tenido, y seguramente vosotros también, encuestas que nos decían que ganábamos y hemos perdido, o encuestas que nos decían que perdíamos y al final sí, ganábamos. hombre, a ver, si las encuestas no es algo exacto, evidentemente, tienen un margen de error, pero me refiero a la hora de comunicarlas, ¿no? Tú sales una encuesta y el día siguiente Y la los medios de cocina. comunicación y la cocina, ¿no? Y el día siguiente un medio de comunicación da igual, ¿eh? No voy a cualquiera, te dice, habrá sorpaso. Es que no te dicen ya ni según encuesta. No, habrá no había sorpaso. una sola es un encuesta que titular. no lo dijera, ¿eh? Claro, entonces Es que eran llega un todas. momento que al final Y además, eso, pero- por narices, puede condicionar Pero el voto. espera, y eso es triste que en lo una democracia. decía, Jorge, es que lo decía hasta el Centro de Investigaciones Sociológicas. sí, sí. Es decir, estamos hablando del CI. Es decir, que eso se equivocan muy poco, Ajá. porque son, como a ellos no les cuesta el dinero, nos cuesta a nosotros, porque es estatal, pues puede que a miles y miles. Es decir, que eso se equivocan muy poco, pues se han equivocado. Pero Fernando, que no creo que sea problema del CIS, que como estamos diciendo siempre acierta, es que había mucho indeciso. Y el indeciso, o la gente que no le apetece decir a quién va a votar. Y esa es la gente que va a decidir. Que no ha votado, O que no ha votado. La abstención también. ¿Cómo se contempla la abstención en una encuesta? Pues uno se levanta y quiere ir a votar o no. Ahora, yo una de las cosas que haría, Jorge, sinceramente, ha ganado el PP, punto. No hay más que hablar. Y ahora sentarse y hablar. Y si hay que cambiar algo con Rajoy, se le dice. Pero decir, yo no me siento con él, yo no voto con él, que le den por saco, sinceramente, eso a Pedro Sánchez le puede costar más que la cabeza. Porque ya le ha dicho... Ya le ha costado 5 escaños en el Congreso. Ya le ha dicho la andaluza No, Susana yo creo- Díaz y A ver, el presidente nosotros- Guillermo Hernández Vara, ¿vamos a la oposición? Hombre, No, Susana, bueno, el Susana presidente Díaz siempre sí. saca el látigo Vamos a ver, cuando tiene que no, hablar El de Pedro presidente Vara ha Sánchez. dicho una cosa ayer y otra cosa esta Susana mañana. Díaz siempre saca el látigo cuando tiene que hablar de Pedro Sánchez. Se le nota que tiene ganas de quitarle el puesto, pero mucho. Porque no hace más que ponerle el palito. si hubiera ganado en Andalucía, Ya. podía sacar cabeza. Todavía, pero no es que ha no. ganado. Pero siempre se nota que intenta ponerle el palito. Siempre se ve ahí que está intentando darle tal y demás y, A ver, y yo creo que coarta mucho nosotros los no hemos movimientos que mentido a puede nadie. Nosotros en campaña dijimos, y en la anterior dijimos que al PP, por una serie de circunstancias que ahora no voy a mencionar, por lo que ha hecho, por las políticas, porque no lo compartimos ideológicamente en nada de lo que ha hecho, no le íbamos a apoyar. Y en campaña lo hemos dicho. Nosotros, Pedro Sánchez no ha dicho en ningún momento en campaña, oye, que sí, que mira, que... No. Nosotros a nuestros electores, en primer lugar, no vamos a engañar. Ahora bien, a partir de ahí tampoco vamos a hacer, eso sí, todo lo posible para que no haya unas terceras elecciones. Ahora bien, que no ve, otra vez la responsabilidad y la presión vuelve a caer sobre el PSOE. De ti misma ha salido, me has preguntado a mí y no al PP. La responsabilidad máxima la tiene el Partido Popular, que es el que ha ganado las elecciones, y Rajoy. Y él es el que tiene que ir negociando con todos los grupos, intentar negociar o Pero si convencer nos para queréis salir. sentados, Jorge. Sí, tenemos hablar, que hacer una hablaremos. pausa, Jorge. Pero si tú no quieres negociar conmigo, ¿cómo ¿Con me voy a quién sentar hablo? contigo? No, hombre, pero no solamente está el PSOE, ¿eh? Que No, está es que vamos, Ciudadanos, es que está vamos a hablar PNV, con todas está las fuerzas Podemos. políticas. Con Jorge. nosotros Pero dudo es que mucho vos que sois- se sienten. Bueno, pero Sois también se podría la segunda hablar. fuerza, Bueno, da con los igual. primeros que Ya, nos ya. tenemos que sentar, La o con los que primera primero fuerza de la tenemos que hablar. oposición. Pero yo lo que De te la quiero decir oposición. es que seguimos sin entender el mensaje que nos dan los ciudadanos. Pedro Sánchez dijo, no me siento y no significa no, y habéis perdido 5 escaños. Y de verdad te lo digo con todo el cariño, creo que hay que hacer autocrítica, creo que hay No, que si saber lo que autocrítica está la estamos haciendo, haciendo. qué es lo que nos está diciendo los ciudadanos, que hablemos y que nos sentemos. Y Pedro Sánchez ha dicho que Los no. me dicen que para esto que tenemos que hacer. una Perfecto. Vaya, joder. Seguimos en nuestro programa de la tertulia con Gemma, con Obed. More. con- Ah, acordado. Estaba mirando y a ver si... Hombre, es que me A ver cambié si de sí, vez si en no. cuando.
como sois tanto. Claro. Pero a mí lo que más me gusta de vosotros es que discutís, pero después la cordialidad siempre en este programa. estaría bueno. Por supuesto. No que hay en algunos sitios que se dicen de todo menos bonito. Aquí en este sentido, nosotros lo decimos a los demás, pero entre nosotros no. Claro. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar? Pues yo creo que depende del Partido Popular. Imagino que el Partido Popular. Y el PSOE también, ¿no? Digo que No, también vamos. dependerá del PSOE, ¿no? Hombre, depende del PSOE. Puede depender del PSOE como puede depender del resto de los parlamentarios que han elegido los españoles y españolas. La principal responsabilidad la tiene el Partido Popular, que es lo que han querido los ciudadanos. Ahora el Partido Popular tendrá que ir, Mariano Rajoy tendrá que ir llamando a los grupos, reuniéndose y contando qué está haciendo, ¿no? En definitiva. Y luego ya pues se valorará cuando llegue el momento que se hace. Yo estoy seguro que elecciones no va a volver a haber. Eso yo creo que yo y creo que todo el mundo, ¿no? Eso es evidente. Y ahora pues va a depender pues de lo que haga también el PP. Es que el PP tendrá que decir, yo quiero gobernar, vale, pero con estas condiciones. ¿No os gusta esto? Venga, vamos a negociar, vamos a quitar esto. Y también pasa una cosa, no sé si os habéis dado cuenta, que hay en ocasiones algo que ocurre que cuando faltan 5 o 6 días para las elecciones puede condicionar el voto. Por ejemplo, con la salida de la Unión Europea de Inglaterra, El Brexit. el Brexit, eso. Sí, puede condicionar todo. Si es que es muy difícil. Aumenta analizar. el miedo. Claro, Aumenta el miedo. Aumenta el miedo y ese tipo de cuestiones, bueno, pues tienen su influencia. Yo no creo que sean determinantes, de todas maneras. Pero creo que sí que pueden condicionar o movilizar a cierto tipo de electorado y que, bueno, pues se tiende a ser más conservador en las posiciones, ¿no? Lo del Brexit nos ha pillado bastante a contrapelo en las elecciones. Creo que también han fallado las encuestas y nadie decía que no. Es verdad. Y además hay otra cuestión muy, muy clara, que es que yo creo que en Inglaterra, y además tienen un problema muy serio con eso, es el tema de Escocia, que ha votado con más de un 60% a permanecer en la Comunidad Económica Europea y además diciendo que ellos no van a hacer esto, no se quieren salir y que además van a convocar otro referéndum para permanecer. Pero es que los ingleses son unos prepotentes y lo han sido toda su vida. Como te Pero eso no cambia. A mí los ingleses me importan desde el primero hasta el último 3 leches. Y punto. ¿Queda claro? Desde que no hicimos bien la estrategia de la Armada Invencible, Mira, no lo verdad. soporto. Mira, te voy a decir una cosa. Que tienen la Trafalgar Escuela lleno de Entran en la Unión Europea, pero no cambian su moneda. moneda. Entran en la Unión Europea y ellos no han dado ni una sola peseta para salvar absolutamente a nadie ni a la banca. Ellos han hecho lo que les ha dado la gana. Pues que le den. Hombre, pero ya no es que le den, porque cuando nos Que de afecta acuerdo que a nos va a afectar toda... a algunas empresas, a algunos del claro. turismo, Al o turismo si los nos turismos afecta no vienen muchísimo. para acá, quien van a perder también van a ser ellos. No, sin Porque duda. aquí se lo pasaban muy bien. Y ¿sabes? ahora van a tener unos conflictos, de hecho está viendo, incluso internamente, el partido, digamos, socialista allí, que son los laboristas, tienen unos conflictos internos igual. Cameron la pasa igual, que es el conservador. De hecho, Cameron ha sido un poco por salvar los muebles dentro de su propio partido, o salvar su imagen y su liderazgo, al final ha metido la pata, pero hasta el fondo. Entonces, ¿sabes lo que Entonces, me yo creo que ha recuerda sido esto? eso. Ové, Jara y ahora ¿El qué? me recuerda una cosa, a Cataluña. Que si se en Cataluña se le da y sale que sí, empieza un bofeteo, pero de narices en la propia comunidad catalana. Por eso no hay que dar opciones muchas veces a hacer lo que no se debe hacer. Porque ni lo pensaba ni por la imaginación de que esto iba a ocurrir. Pues ocurre. Claro. Yo Pero creo que es que Yo creo que es una el noticia sentimiento del triste, Brexit era muy fuerte en las zonas rurales de Gran Bretaña y lo ha sido siempre. Y es el voto que se ha movilizado. Claro. Y el problema es que el voto urbano, y ahora se están arrepintiendo, ha sido el que menos ha votado. Donde menos participación ha habido ha sido en las grandes ciudades. Claro. Y ahora por eso mucha gente está diciendo, no, hay que volver a repetir el referéndum. ¿Cómo Sí, coño claro. ibas a repetir un Claro. referéndum? Ahora Hubiera sí ido a votaría. votar. No, ahora sí hubieras ido a votar. Claro. Por eso es importante la participación y muchas veces entrar en los procesos. Pero bueno, oye, electorales pero que hay. Podemos, Izquierda Unida decía que no saliésemos del euro, ¿no? No, vamos a ver, lo que se decía es que se quiere otra Europa. Ah. Y es diferente el querer una Europa más social
a una Europa del capital. Es muy diferente. Hay que hacer más Europa, pero no como se está haciendo. Es decir, no solamente a base de hacer tratados económicos con grandes potencias que luego van a lesionar a los derechos que son inherentes a nuestra propia nación, como puede ser las denominaciones de origen o nuestras producciones, que es lo que se hace con el TTIP. Y sin embargo no se puede hacer una alianza a lo que son los gastos sociales. Pero yo quiero recordar a Alberto Garzón. Los ingleses, yo creo que otra de las cosas que no querían ni mentarla siquiera es recibir gente de fuera. Pero eso es porque el Ha dicho, nacionalismo, aquí no entra y la xenofobia, que están muy relacionados una cosa con la otra. Claro, pero que es que el nacionalismo y la xenofobia, que están muy relacionados entre sí, porque están muy relacionados, cuando se fomentan con unas políticas egoístas y de austeridad que además vienen a perjudicar a las personas que más lo sufren, que es el pueblo llano, que no lo sufre las grandes empresas, no lo sufren la austeridad, pues claro, eso viene a desarrollar unas políticas que benefician a la ultraderecha. Y así está siendo en Europa. Es decir, el auge de la ultraderecha, como pasó en el 33, y en esto me viene otra vez mi vena historicista, o como pasó en Italia en el 21 con Mussolini, vienen de que las clases populares asumen el discurso de la ultraderecha de que la culpa de la pobreza, la culpa de la falta de tales de la inmigración, de la gente que viene de fuera. Y eso se ha asumido por parte de la clase trabajadora británica. Que somos muy egoístas y además muy, ¿cómo me diría yo la palabra? Falsos. Y te voy a decir por qué. Tú vives en un piso. Y ti dice, mira que viene arriba una etnia gitana y al lado de tu casa vienen unos rumanos de estos que venden hojalata y cogen. Y lo primero que dicen, madre mía, lo que me ha caído aquí. ¿Hay alguien que diga lo contrario? Pues si hay alguien que me dice, no, a mí no me importa, ese es más falso que Judas. A ver, que depende. Yo no lo veo así tampoco, Fernando. No, porque, a ver, si te tocan unos rumanos que están vendiendo y que hacen ruido, pero si te tocan unos españoles que por las noches, unos estudiantes, te montan una fiesta de la leche y no te dejan dormir, pues yo no sé qué es peor. O sea, que depende. Pero a los estudiantes les puedes llamar y les puedes decir, oye, yo creo que un poco más con ellos. Yo creo que no obedece tanto. Yo creo que no es tanto eso como cuestión de personas. Eso es. Yo creo que no obedece tanto de dónde sea, ni la cultura que tenga. Simplemente es la educación, ¿no? A mí hay una cosa que me pasó. Y bueno, mi padre es hondureño, o sea, ella está nacionalizado español hace mucho tiempo, pero mi padre es hondureño. Y yo me acuerdo de una cuestión que me fastidió muchísimo por el año 91, 92, que me tocaba teóricamente incorporarme a filas, que no lo hice, ni pensamiento que tuve de hacerlo en ningún momento. Un teniente de la Guardia Civil que decía, es que como tú nos aportas a España, o te vas o tu hijo hace la mili. Y yo me quedé diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Es una barbaridad. Cacho de trozo de carne. De mostrenco. Claro. Oye, en la Guardia Civil, como en todos sitios, hay mostrencos. No. Pero venía por lo que decía el falso concepto de creer que los inmigrantes, en este caso mi padre, que ha sido médico toda su carrera profesional en Extremadura, desde el 74 hasta que se ha jubilado hace un par de años. ¿Dónde estuvo de médico? Ha estado en Esparragosa de la Serena, en Granja de Torrehermosa, en Azuaga, también estuvo en Alange, que aquí al lado, en Cordovilla de Lácara está viviendo ahora, y también estuvo un tiempo, o sea que, en fin, mi padre hasta... Sí, médico de familia. Médico de familia. Los médicos de familia son los que más han sabido siempre. Porque y sin tener de todo. Guardias ni puestos ni nada. Yo me acuerdo de tener 6 añitos y llegar a avisar a mi padre a las 12 de la mañana a casa, llamarte a la puerta allí, que entonces no había centro de salud ni nada, que eso es una de las mejoras que se ha ido haciendo con el tiempo. Me acuerdo en el 89-90 cuando ya mi padre por fin se integró en un centro de salud, que era el de Azuaga, que aquello fue un avance, ¿no? Aquello, entonces... Lo dejado del médico de familia era el ojo clínico. ¿No? Hombre, claro. Y además era una autoridad, ¿eh? Anda. No, pero era una autoridad. Y había grandísimos médicos, porque es que tocaban todos los puntos. Porque es que ahora, yo tengo familia mía muy cercana, te estoy hablando de sobrinos carnales, que son médicos, que son doctores, pero tienen hijos. Y los llevan al pediatra porque no tienen ni idea, porque a lo mejor uno es un urologo, el otro es un cirujano, y no tienen ni idea. Pero el del pueblo tenía que saber de todo. Y tu tocología, porque en muchas ocasiones tenía que hacer de ginecólogo para poder sacar al muchacho. Yo me acuerdo con mi padre de haber cosido una frente de aquí a aquí de un agricultor.
que con una destripaterrones de esta de los discos se cayó y se abrió toda la frente aquí y vino a casa, no tenía ningún ATS a mano y me dijo mi padre, ayúdame, me acuerdo sujetándolo así, con 10 añitos, sujetando así, mi padre cosiendo. Para que no se le cayese la frente. Me acuerdo de eso, o cuando me cosió la oreja igual, me dio a morder un palo y me dice, muerde y te coso, porque... Ya está. Y para adelante, o sea, se tiraba para adelante esas cosas. Es cierto que... Es que tú en los pueblos, dices que es verdad que nos saltamos de aquí para allá, pero que esto es lo bonito. Da igual, ¿qué más da? Estamos aquí. Esto es Nos pegamos, en los pueblos, tú no eres de pueblo, de modo que... Sí, yo soy de Jerez. Pero nos pegamos una pedra cuando chicos. Bueno, la claro. pitera. La pitera. Esto ocurre ahora y te lo llevan al centro de salud con urgencia allí para hacerte un escáner a ver si tienes un derrame cerebral. Sí. Y en aquella época Cosían yo tenía la patas. cabeza llena de pitera. Y a mí yo no me puedo rapar porque como me rape me empieza a ver por aquí, por todos sitios. Etcétera. Tengo un montón. Vamos, es Tengo un que montón. eso de jugar con los terrones de tierra, tirártelo y que el Es que terrón yo tuviera terrón de dentro piedra. una piedra y te pegara y te De abriera piedra, la cabeza. de terrores nada. Y nosotros siempre decíamos una cosa, a la cabeza donde no coge. Madre mía. Yo para eso soy más prudente. Es que no. A la cabeza donde no coge. Qué dureza. Saltarte por las vallas, los huertos y todo eso. Eso lo hemos hecho todo y yo creo que eso es una de las cosas bonitas que tiene por lo menos mi infancia en Extremadura, ¿no? El haberme podido ir a que más correr prudente, campo por ahí, en Pero es Granja de más Torre prudente, Hermosa, es me más acuerdo de pitera. salir con una BH Vosotros vieja por sabéis que allí. a mí bueno. me gusta guardar todo. Yo, desde la peonza, lo que es el repión, bolindre, tengo una caja así entera de bolindres de todo tipo. El aro, Sí. con él, pero el aro de hierro. Yo, de los juguetes de pequeño, de mi época, los tengo todos. Fíjate. Mis nietos no tienen no solamente ni idea, nada. Eso sí, le das un ordenador, Una Play. una tablet y hace pa. Con la tablet rápido. Totalmente. Y eso es... Pues sí, No, así eso era. eso así era. pasa. Yo Totalmente. me acuerdo de jugar a la lata en las calles, de Sí. jugar al Ah, yo balón también. en las calles del pueblo. Eso es algo que se ha perdido, que sigue La siendo... entera, que con los poliques, que Nosotros- asaltaron. Las Rescate, vecinas Nosotros corriéndote antes- con las zapatillas porque le habías manchado la pared de un balonazo. Ese tipo de Nosotros cosas antes, como son- en Jerez tiene tantísimas cuestas, vivíamos en una calle que tenía muchísima pendiente y además vivíamos en la parte de arriba. Y claro, jugabas al balón. Pues cuando se te iba el balón y tenías que le ir a la toca, parte de El abajo. que tira va por él. El que tira va por él. que ¿Quién esas tiraba? cosas, vamos. Sí, hombre. Eso La ha, verdad cambiado, que- ha cambiado bastante, la verdad. Eso ha cambiado, no tiene nada que ver. Yo también que me cría en pueblo y tal. Yo no veo a los niños ahora corretear por las calles, liarla. Lo que Yo- dice Obed, rompe un cristal a la vecina porque ha tirado el balón y tal, y que la vecina salga corriendo detrás de ti. Yo creo que eso no. Yo, mi niño, por fortuna, en Cordovilla, ha empezado a hacerlo hace poco. Hace un par de meses o 3 ya empezó a coger con la pandilla del pueblo, llega, avisas, se va, con 7 años, digo, ¿pero dónde va? Digo, ya vuelvo. Ya vuelve, le tiene 4 o 5 horas por ahí que no sabe ni dónde está ni qué está haciendo. Claro. Una vez vino con una rana, digo, ¿de dónde narices la has sacado? Sí, Pero bueno, es lo normal. Pues sí. Y entonces sí que no había política. El que mandaba y a tomar por saco. ¿eh? Pues en mi época sí la había, porque yo me acuerdo con 4 años con mi Bueno, madre yo creo pegando que- carteles. o sea, Yo creo que la nuestra sí que En había. la- yo creo que todos los que estamos aquí sí había ya Pero política. no, pero política. yo llegaba a tener... Había un bar en la calle Santa Eulalia que no conocía ya la gente. Que el otro día, el padre del dueño, Ángel Gordillo, me ha regalado un plato. Ahí es donde conocí yo a mi mujer, el Trópico, en la calle Santa Eulalia. La gente ya ni sabe dónde está, ni se acuerda de él. Y allí teníamos unas reuniones, pues, Ferreiro, Moríñigo, Acosta, en fin, unos cuantos. Y allí se presentaba la policía y ¿qué hace ahí? Estamos hablando de política, de cultura, del cine, de teatro, que estamos preparados. Fuera. Para casa. Esto está prohibido en las reuniones estas. Sí. ¿Y sabes dónde nos íbamos? Nos saltábamos la pared por donde yo vivía, que era en la República Argentina. Había una pared pequeñita, esa es la verdad, al Teatro Romano. Y nos íbamos al Teatro Romano, nos sentábamos abajo, una guitarra que llevaba Vaquero Poblador, que tiene el nombre, además en Badajoz, del conservatorio, lleva su nombre, un tío estupendo. Y además un pintor magnífico. Y hablar de cultura, hacer teatro y tal, y nos teníamos que esconder. Claro.
Oh, pues menos A mal mí- que no había Twitter entonces. No, y a mí En me, Twitter a mí no me te gusta puedes. mucho que contéis estas historias y a mí me encanta hablar con las personas mayores. Tú todavía eres joven, ¿eh? Yo sí. Y me gusta porque parece que valoran más, porque claro, nosotros que estamos aquí no hemos vivido esa parte y parece que valoran más lo que tenemos ahora, ¿no? Hombre, claro, porque y no, tanto. no lo echas en falta, es decir, que no se han vivido esas circunstancias. Sin duda. Sin Sí, duda sí. que si no, yo, vamos, por lo que me han contado, yo tampoco lo he vivido. Y por lo que, claro, por lo que escuchan los padres, los abuelos y tal. Y hombre, esas claro. cosas, o ves tú que eres historiador. En los pueblos, gracias a Dios, en los pueblos, yo por lo menos me he dedicado a eso, y hay en muchísimos pueblos aquí, incluso de la zona que yo he propuesto, y se han concedido en el 100% a cronistas oficiales. Los cronistas oficiales tenían que haber en todos los pueblos, uno o dos, lo que fuera, para contar cada cronista oficial la historia de su pueblo. Hay un problema con eso y a mí siempre me ha preocupado desde que estuve trabajando unos meses en el Ayuntamiento de Azuaga, que es la conservación de nuestro patrimonio. Yo he estado viendo en el Ayuntamiento de Azuaga, me acuerdo que entonces estaba un tal Julio Domínguez de alcalde, mejor no hablar de él más allá de eso, pero la conservación del patrimonio histórico, de lo que era la documentación, Sí. las barbaridades ¿Te que se hicieron... refieres parroquiales o Archivos. civiles? No, archivos municipales, donaciones de archivos al ayuntamiento y vi y encontré que ya lo había sacado Ángel Olmedo, creo recordar, el amigo del pueblo, un periódico del siglo XIX y de finales del XIX, principios del XX, que es único en Extremadura y que estaba conservado lo poco que había en un palomar, con las palomas allí cagándole encima a los legajos y tal, con un archivo completo de todo lo que es el siglo XIX de Azuaga, un archivo privado pero muy completo, en una conservación nefasta, y luego se hace un archivo para conservarlo en una cuesta abajo. Se mete un archivo, se crea un archivo en la Casa de la Cultura de Azuaga con el archivo en una cuesta. Cuando llueve hay escorrentía y en la puerta pues entra agua y humedades para toda la zona de toda la documentación. Yo tengo... ¿Cómo podemos tratar tan mal nuestra historia? Yo tengo en mi Y archivo, allí hay legajos del siglo XIII, siglo por si te XIV. interesa, más de 1000 periódicos, digo, originales, más de 1000 periódicos del siglo XIX, de Mérida. Del siglo XIX, por descontar Extremadura, tengo no sé cuánto. Digo de Mérida. Sí, pero los archivos deberían contarse maestros, incluso en la Nava de Santiago está Villalobos, que tú lo conocerás. Y Villalobos ya ha contado la historia de su pueblo con fotografía. En la zarza también. Yo escribí la historia de la zarza, pero mi historia, del 40 al 60, esos 40 años. Pero ahí cuento todo lo que era la zarza, de los viajes, de cómo eran las bodas, de cómo eran los bautizos. que Las no tiene nada que ver con matanzas, esto. Fíjate- las matanzas, ¿Eh? las matanzas. Las matanzas. Fíjate si lo echo de menos, que por ejemplo en Cordovilla no veo eso, y ahí todavía, bueno, y aquí vuelvo a tirar un poco para la familia, mi abuela con 106 años, que se acuerda, y hablas con ella y se acuerda perfectamente de todo lo que ocurrió durante la República, posteriores y anteriores a la República, y no hay nadie que haya recogido en el pueblo los testimonios de mi abuela. Yo me acuerdo de algunas cosas cuando hablo y ¿Y tengo la tú por suerte qué de- no lo recoges? porque muchas veces no tengo tiempo nada más que para hablar con ella, y cuando hablo no estoy atento a tomar nota, ¿Por a qué no haces grabarla una y cosa? demás. ¿Por qué no te compras Es un una- aparatito que se llama magnetofón? Sí. y lo grabas? Pónselo a mi abuela adelante. Ya los hay más No modernos. hace falta que se Ya lo lo ponga. hay- No vayas a pedir eso a la tienda que Perdona, dicen que no no tienen. digas que eso que... Con el móvil ya se puede grabar. También. Magnetofón. No, pero Hay alguna cosa que tenemos hecha, Hay, pero hay grabadoras, hay otra que yo cosa tengo que una no. grabadora que es un poquito más ancha que este bolígrafo, que es carísima, ¿no? Es Sí, la que buenísima. llevan los periodistas Sí, de la rueda de Y, prensa. y eso puedes grabar horas. Yo he grabado, cuando hice el libro de la Guerra Civil, me la llevaba y grababa porque era la única manera de obtener esa grabación bien y poder conservarla, y la conservo. Yo hay cosas que sí tengo, hay cosas que sí, y hay cuestiones que, pues, bueno, pues te las dan, las guardas, y con mi abuela pues también he ido tomando, sobre todo cuando estaba en la carrera, algunas notas para algún día poder hacer algo y tal, ¿no? Pero realmente es sorprendente muchas veces la cantidad de historia, de patrimonio que tenemos disperso en nuestra región. Tenemos y que terminar, no- pero te voy a decir una cosa. Y yo me enorgullezco, de una cosa que hice. Con mis alumnos de sexto curso en el Colegio Octavio Busto pedí a la Diputación, me concedió 250.000 pesetas de aquella época. Y todos los viernes me iba con mis alumnos a un pueblo. 5 o 6
se iban a la iglesia y cogían todo en la iglesia, otros al ayuntamiento, otros al campo, el otro a esa viejina que conocía los apellidos y conocía la historia o los refranes. Y después a la una nos juntábamos, nos veníamos y por la tarde sacamos. De los 24 pueblos de la comarca de Mérida me parece que me quedan 3 o 4. Estuvimos todo el año. Y los 3 o 4 pueblos que me quedan es porque tuve un accidente, me tuvieron que llevar al hospital y me tiré casi un año en el hospital en una lesión de rodilla. Pero tengo todavía todo eso guardado. Sí se puede hacer, ¿eh? Sí, sí, curioso. Hay mucha labor. ¿Sabes una de las cuestiones? Bueno, si acabamos, que más pena me dio encontrarme una basílica visigoda en una finca de la zona de Azuaga, utilizada como granero donde venían paja. Nada más que metían balas de paja, del siglo VIII. No, fíjate. Qué pena. Bueno, tenemos que dejarlo. ¿Os habéis dado cuenta? Cómo si se puede hablar Podemos, PP y PSOE. Y de todo. Y de todo. Y de todo un poco. ¿Cómo se puede perfectamente? Hombre, claro. Además, he querido hacerlo para que nuestros oyentes y los telespectadores, esta noche a las 10:30 en Extremadura Televisión, televisión extremeña. Extremadura Televisión, televisión extremeña, de televisión extremeña, las dos cosas. Es que estoy hablando con Maima, que es nuestra cámara, y darle las gracias porque siempre esto es un encanto de mujer. Y esto es lo más importante de todo, ¿eh? Que nos llevemos bien y después cada uno piense lo que le dé la gana, pero que ante todo está nuestro país, la unidad de esta España y iba a decir por Dios por la patria. Es lo que te ha faltado. Se ha quedado pensativo, ¿eh? O como se terminaban las cartas antiguamente. Por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista. Viva Franco, arriba España. Así Total. terminaba, Mao. Pues eso Yo da- prefiero en- Salud y República, es mucho más Eso- corto y escueto, ¿eh? Menos mal que las cartas se hacían a mano porque eso en un tuit ya no te cabe. Ya empieza y de 140 caracteres. Con no, esa no. firma ya has terminado. Nada. O como hacían los legionarios, mucho café. Y ya, con eso lo resumían todo. Y tú decías, bueno, A ver, que ese día que pasaste con tu hijo, lo pasaste ya fenomenal el día de la... Y después, Perfecto. ¿qué vamos a hacer? El pero sofocón. merece la pena. Yo tenía necesidad de estar ese día con mi niño. Y A nuestra niña Gemma, que le queda poquito ya. No queda nada. Día. Le queda para casarse. Oye, el día antes tenemos que hacer una despedida de soltera aquí, ¿eh? Venga. el miércoles antes. Totalmente. Y Jorge, querido, Muchas oye, te gracias. trajo unas frutitas para acá, que tú del pueblo que eres, allí hay mucha Ahí hay de fruta. todo, en el Casals, pero sobre todo el queso. queso, la torta, riquísima. Hasta aquí una torta Y yo el la jamón. Lo que pasa es que huele mal, pero bueno. Pero está Bueno, riquísimo. Pero un sabe queso bien. cuanto más peor huele, mejor Eso sabe. tiene una ventaja, que ni los oyentes ni los telespectadores lo Le van a... llega. Es verdad, eso sí. Nada, muchas gracias y desearles una feliz jornada y hasta siempre. Estas tertulias que comienzan con política terminamos jugando a la peonza, pero eso es lo bonito, muy buena.